Pues bueno, para Spectrum Bueno. es un honor poder contar con los doctores Diego Bolaños y Eduardo Rodríguez y poder contar esa colaboración de Excel para hacer este webinar. Como les repito, pues siempre hemos querido asociarnos a los grandes y pues qué mejor que contar con Excel y con los doctores Diego Bolaños y Eduardo Rodríguez. Así que pues vamos a comenzar sobre el lente ARC. Por favor, doctores, adelante. Bueno, primero que todo, buenas noches. Reiteramos que les pedimos disculpas porque tenemos pues algunos problemas con el computador y con la conexión. Esperamos poder hablarles hoy de estos lentes de contacto ARC que nos parecen una herramienta súper útil. Nosotros trabajamos en una unidad de contactología especializada acá en la ciudad de Medellín y pues digamos que nos ha parecido de gran utilidad y son uno de los lentes que empleamos muy frecuentemente en los queratoconos de grado medio y de grado leve y en astigmatismos elevados y ametropías elevadas. Vamos a ver si nos permite compartir la pantalla del computador del doctor Edward. Bueno, vamos entonces ahora sí a poner foco en las adaptaciones con lentes de contacto ARC. Entonces vamos adelante, porfa, Santiago. Entonces, primero que todo, ¿qué es una corrección refractiva típica? Pues lo primero que tendremos que mencionar es cuando encontramos pacientes con irregularidades en las sombras o con sombras que llamamos en tijera, pues estos pacientes son candidatos para adaptar este tipo de dispositivos. También los pacientes que tienen astigmatismo limbo a limbo son bastante complicados. Pacientes que no tienen astigmatismo centrales, sino limbo a limbo. Sí. Pacientes donde, por ejemplo, encontramos refracciones que no están tan alteradas, pero en donde encontramos el famoso signo de Charlot o en gota de aceite, que también se menciona de esa manera. Esos pacientes seguramente tienen alteraciones en las aberraciones cromáticas o en las aberraciones de alto orden y son candidatos para este tipo de dispositivos. También cuando encontramos agudezas visuales subjetivamente que varían, entonces podemos basarnos en estos dispositivos para mejorar este tipo de casos. También cuando los pacientes, a pesar de que corregimos adecuadamente su parte refractiva, tienen una percepción de baja calidad visual, estos dispositivos nos pueden ayudar con este tipo de pacientes y seguramente a darles un poco más de calidad en su visión. Adelante. ¿Cuáles son los objetivos que buscamos al adaptar los lentes de contacto ARC? Pues tenemos que hacer observaciones clínicas objetivas. Dentro de esto, pues tenemos que, cuando colocamos, tenemos muchos pacientes que tienen distorsiones corneales evidentes, por ejemplo, en los casos de queratoconos, de queratoplastias o astigmatismos demasiado elevados. Cuando hacemos autorrefracción o cuando hacemos queratometría, vemos cómo se distorsionan las miras excesivamente. En vez de ponerse circulares, se vuelven óvalos o se distorsionan. Cuando ponemos el lente de contacto ARC, lo primero que vamos a evaluar es que con esas sobrequeratometrías debe haber una corrección significativa importante de esa distorsión en las miras. Como en todos los lentes de contacto, pues vamos a evaluar que estos lentes tengan un buen centraje, una cobertura adecuada que debe ser mínimo de 1 milímetro de diámetro de cobertura a partir del limbo para cada posición, superior, inferior y laterales. También debemos pues observar un movimiento adecuado con el parpadeo, entonces podemos poner a nuestros pacientes a mirar hacia arriba y ver cómo el movimiento natural que tiene el lente cuando parpadea mirando hacia arriba, y ese movimiento pues no debe superar el milímetro, debe ser mínimo. Obviamente realizar nuestras pruebas de push-up, que todos conocemos que son muy antiguas y el push-up pues básicamente es presionar con el párpado inferior y subir el lente de contacto y evaluar el retorno, qué tan rápido es, qué tan suave, y debemos evaluar también, por supuesto, como que no haya indentación del lente de contacto, como nos mostraba el doctor Eduard en alguna fotografía en la parte superior. Esas serían las observaciones clínicas objetivas que deberíamos tener en cuenta siempre que adaptamos estos lentes de contacto. Adelante. ¿Hay una atrás de esa? Bueno, tenemos acá la parte subjetiva, la sensación subjetiva del paciente. Menos mal que está esta diapositiva, lástima que se nos perdió la imagen, pero dentro de la sensación subjetiva para el paciente, pues
por supuesto que debemos evaluar que haya una visión estable antes y después del parpadeo. Debemos evaluar el confort durante el uso. Ese confort durante el uso, el doctor Eduard me enseñó que podemos usar. Digamos que es muy difícil de nosotros poder hacer un análisis realmente objetivo de realmente cómo se siente el paciente con el lente, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros hacemos directamente en la unidad de lentes de contacto donde elaboramos es, tenemos una escala de dolor, básicamente, donde pues existe una escala de 0 a 10, donde el paciente nos explica cómo o cuánto siente el lente. 0 es que no lo siente y 10 pues es que no lo está tolerando para nada. Entonces, normalmente lo que hacemos es colocar el lente de contacto inicial, el lente de contacto de prueba, dejamos al paciente un rato con el lente, alrededor más o menos entre 15 a 20 minutos, luego el paciente vuelve a ingresar al consultorio y le tomamos esta medición del confort y ya pues el paciente después el tiempo de usado del lente, pues obviamente siempre nos va a reportar que hay una disminución en cuanto a la fatiga del lente y pues que lo siente más confortable. Entonces, les aconsejo mucho que la puedan tener en sus consultorios, realmente pues la encuentran en internet, es muy sencillo, y cuando le colocan el lente, le preguntan al paciente cómo se siente y luego a los 20 minutos vuelven y le preguntan y van a ver cómo esa escala de dolor, llamémoslo así, o en este caso de confort, pues va a llevar a que ustedes tengan como un dato más objetivo de realmente cuánto está sintiendo el paciente el lente de contacto. Bueno, aquí hay digamos que una cosa muy importante para agregar a lo que dice Eduardo y es esta escala del dolor, pues además tiene unas caritas, entonces ahí es una escala que además de ir de 0 a 10 tiene una carita verde feliz a un extremo y una carita roja al extremo. Entonces, lástima que no se las podemos mostrar, pero está muy fácil en internet y nos ha servido muchísimo para poder que el paciente nos manifieste realmente cómo se siente y eso pues realmente bonito. También debemos evaluar durante, pero principalmente después de la adaptación de nuestro lente de contacto, pues la adherencia de nuestro paciente al tratamiento con lentes de contacto. Entonces, lo que hacemos acá en la unidad es realizar inmediatamente después de que ya finalizamos la adaptación una encuesta de satisfacción. Esa encuesta de satisfacción pues la elaboramos acá y pues no tiene mayores complicaciones, es básicamente busca evaluar cómo se sintió el paciente atendido y cómo se siente el paciente con el lente de contacto. Y nos gusta mucho porque nos muestra cuáles son los errores o cuáles son las cosas que podemos ir mejorando cada día. Por otra parte, tenemos los cuestionarios de calidad de vida. Dentro de los cuestionarios de calidad de vida, que también les traíamos un par, pues me gustaría mencionarles varios que están validados. Ustedes pueden ver los artículos o más adelante les podemos compartir. Hay uno que se llama el Contact Lens Impact on Quality of Life, que se llama, de las siglas son CLIQ, C-L-I-Q, que pueden buscar y que les puede ser de bastante utilidad para analizar pues cómo esa parte, cómo mejoró el lente la calidad de la visión. Y hay uno que es relacionando directamente los lentes de contacto, la calidad de vida en los pacientes con queratocono, que también aplicamos y que está validado y que de repente más adelante podamos compartirles o que pueden encontrar muy fácilmente estudios relacionando esto. Nos parece muy importante la aplicación de estos. Adelante. Bueno, para hablar del diseño, acá antes estaba la diapositiva de parámetros, pero vamos a repetir un poco. Para hablar de diseño, pues las partes más importantes del lente de contacto ARS, pues es que tiene una curva periférica como todos los lentes de contacto que permite un flujo y un intercambio de la lágrima. Tiene una curva de ajuste en la media periferia como todos los lentes de contacto blandos que es de 8.6. Es de 8.6 porque la mayoría de las córneas, incluso las córneas irregulares, son estables en esa zona. Incluso los pacientes con queratocono o que son tratados quirúrgicamente, normalmente las cirugías no afectan esa media periferia, entonces son muy estables estos valores. Y por supuesto tiene una curva de ajuste variable central, que es lo más importante. Esa curva variable central ya les vamos a decir en los parámetros cómo está. Tiene también el tema de los espesores, que lo podemos ver en la gráfica a mano derecha, y el tema obviamente del prisma de estabilizaciones, que vamos a hablarlo en la siguiente diapositiva. Avancemos, por favor. Entonces acá tenemos el tema de los parámetros, un poco atrás.
En cuanto a los parámetros, pues podemos decirles que los lentes de contacto ARC se pueden elaborar en dioxifilcón B, que tiene un 49% de contenido acuoso, y es un material en hidrogel convencional en EMA, que es donde, incluso en el que está elaborado las cajas de prueba. Y también puede encontrarse en Definitive 74, que tiene 74% de contenido acuoso. Ya vamos a hablar en la siguiente diapositiva de él. Tenemos curvas bases extendidas, como decía el doctor Edward, de 6 milímetros de radio, que es 56.25 dioptrías, hasta 8.7 milímetros de radio, en pasos de 0.1. 8.7 milímetros de radio es cerca de 38 dioptrías. Entonces, en ese orden de ideas, ahí podemos adaptar casos de pacientes con córneas excesivamente planas, casi que es un lente de curvas inversas. Tenemos la curva de ajuste, como les mencioné con anterioridad, 8.6, diámetros variables de 13 a 16 milímetros en pasos de 0.5, que la invitación es que empecemos a usar más el diámetro para hacer nuestras adaptaciones, y esa es una de las invitaciones primarias que tenemos el día de hoy. El poder, pues tenemos poderes extendidos esféricos de más 20 a menos 20, que cubre gran cantidad de los casos que vemos a diario, pues de los casos más complejos, de hecho. Cilindros que van ahora de 0.50, ya no van de 0.75, sino que ya se elaboran de menos 0.50 hasta menos 10 dioptrías, en pasos de 0.25 dioptrías, que son, pues digamos que no se puede con más precisión. Y ejes que van de 1 en 1 y que cubren de 1 a 180 grados. También encontramos que este lente de contacto tiene un prisma de estabilización de 1.50 dioptrías, pero se puede solicitar cuando hay casos especiales, aunque les digo que yo nunca he tenido la oportunidad de usarlo aún, se puede pedir hasta 2 dioptrías. Y el factor más importante en nuestro lente de contacto ARC, pues es el espesor central. Y es obviamente el factor más importante porque es con el que más debemos jugar. Depende del caso que tengamos. Si es para corregir una irregularidad mayor, pues obviamente podemos aumentar el espesor del lente de contacto, y eso nos va a ayudar a regularizar la superficie y nos va a ayudar a que se comporte este lente, digamos que un poco más como un lente rígido. Listo, Diego, vamos adelante. en la experiencia de ustedes en la adaptación de este lente, ¿qué porcentaje de pacientes comienzan a adaptar con el punto 30 y con el punto 50 respectivamente? Uy, es muy buena pregunta. Pues digamos que eso depende también pues de la keratometría, ¿no es cierto? De la curvatura corneal. De la irregularidad. Y de la irregularidad como tal, ¿no es cierto? No olvidemos que pues, los espesores de 300 micras de 0.30 se utilizan en keratometrías hasta 12 dioptrías de diferencia, y los espesores de 500 micras se utilizan en parámetros que van por encima de las 4 dioptrías en la keratometría. Normalmente nosotros aquí en la unidad pues recibimos pacientes muy tocados en sus córneas, muy tocados en sus córneas. Aparte de eso, pues que tienen irregularidades por encima de 6 dioptrías, 7 dioptrías. Entonces, yo creería que un gran porcentaje de los pacientes los venimos adaptando con 500 micras de espesor. Sí. La gran mayoría de por sí. La respuesta, sí, en un porcentaje muy alto son pacientes que ven manejados con... Pongámosle para que tú más o menos sepas un 70-30, sí, solamente más los o menos. Pacientes que tienen recuentos endoteliales bajos, por ejemplo, que yo no tengo pacientes así, Edward, tal vez sí. Con temas, se han manejado con espesores menores en búsqueda precisamente de preservar un balance de oxígeno pues el más adecuado posible, aunque pues hay que aclarar que los materiales que se manejan están dentro de alto DK y superior, entonces no deberían depender del diseño ni de los grosores para mantener una córnea sana. Vale, muchas gracias. Bueno, para hablar de los materiales, pues tenemos que hay oxifilcón B, que tiene un contenido acuoso no de 59, acá hay un error de 49%, y un contenido acuoso. Recuerden que los materiales de EMA tienen su DKT muy relacionado al contenido de agua. Entonces, estos lentes pues tienen una alta resistencia a la deshidratación y una menor flexión, que eso es una característica bastante buena porque estamos considerando que los materiales de EMA normalmente son materiales que son muy lábiles, son muy flexibles, pero en este caso necesitamos materiales que sean
que tengan menos flexión en cuanto necesitamos corregir irregularidades en la córnea o astigmatismos altos. Por otro lado, tenemos el Profilcon A, que es el material en hidrogel de silicona que fue el boom en el 2010, porque cuando se lanzó este material, pues se pudo empezar a elaborar diseños personalizados de lentes de contacto. Sabemos que para elaborar lentes de contacto personalizados, pues deben ser torneados, a diferencia de la gran cantidad de lentes comerciales que se hacen por moldeado. Estos lentes pues se hacen con un torno de control numérico, y este material lo que permitió fue conjugar una predictibilidad adecuada para elaborar estas curvas base independientes y todo eso, y unos valores de DK superiores que no afectaban entonces la fisiología de la córnea. Un contenido acuoso pues muy bueno del 74% y un módulo de elasticidad que casi que se asemeja a los lentes de contacto de hidrogel convencional. Adelante. Acá tenemos entonces en estas gráficas pues una comparación entre el DK y el contenido acuoso. Entonces tenemos como el Definitive 74 pues es un material que tiene una relación muy buena entre contenido acuoso y un DK pues muy adecuado para el manejo de casi que de cualquier paciente, pero en este caso teniendo en cuenta que estamos manejando casos especiales. Un módulo de rigidez muy bajo, el más bajo creo de hecho, con respecto a los lentes de contacto que conocemos convencionalmente. Y pues esos digamos que son las ventajas de este material, y por eso pues fue un boom el poder elaborar lentes en este material. Sigamos adelante. ¿Cuáles candidatos entonces pueden ser para este lentes de contacto ARC? Pacientes pues que requieren ametropías, ¿sí? Pacientes que necesitan lentes de contacto pero que no tienen RX exacta, pacientes que tienen problemas con la visión y la comodidad. Acá les traía, por ejemplo, pacientes que hay una prueba, hay pacientes que tienen un astigmatismos bajos, pero haciendo una prueba que se llama la de Beckett Twist Test, que es una prueba donde vemos la tolerancia girando con el forópter, rotando el eje del astigmatismo, podemos ver cuánto toleran los lentes de contacto, sino los pacientes que les distorsionemos el eje. Entonces, muchos pacientes que tienen incluso astigmatismos bajos tienen una muy baja tolerancia para resistir pues esos cambios en el eje. Entonces, ese se lo recomiendo. El Beckett es un factor importante a evaluar en la consulta previa. Problemas de adaptación con el diseño, rotación excesiva, lo que ya hablamos, pacientes con exigencias visuales elevadas, por ejemplo, deportistas. Yo, por ejemplo, tengo un par de pacientes que practican taekwondo y boxeo, y pacientes que tienen hiperestesia o baja tolerancia, o que se encuentran excesivamente preocupados porque les han dicho que solamente pueden usar lentes de contacto rígidos. Adelante. Aquí, pues, básicamente son algunas de las imágenes de los pacientes que acaba de nombrar Diego, en los cuales se puede adaptar el lente de contacto. Por ejemplo, aquí, pues, esto es una queratoplastia, donde, pues, el paciente fue adaptado con el lente de contacto. Hay que tener en cuenta también, pues, que se hizo una valoración primero del Pentacam. Digamos que no todas las córneas irregulares van a poder ser adaptadas con lentes de contacto blando, pero pues, digamos que para este caso sí. Entonces es muy importante, volvemos a repetir, contar en este caso con los exámenes diagnósticos como lo son los mapas tangenciales, si se puede una tomografía de coherencia óptica, también el Holiday Report nos va a ayudar mucho con el mapa tangencial y sagital, va a entender un poco más el comportamiento corneal, hacer análisis de Bellin-Ambrosio para tener en cuenta el ART, el TKC, la posición de lactasia. Bueno, hay varios aspectos que realmente con el Pentacam podemos hacer una buena valoración. Aquí un queratocono grado 4. En este caso, digamos que fue un poco complicado, pero se logró adaptar teniendo en cuenta que el paciente, a pesar del queratocono tan grande que tenía un espesor que podía llegarse a manejar con lentes de contacto. Y bueno, la realidad que la agudeza visual no era del todo clara, pues digamos los de 20/20, pues, pero sí alcanza el paciente a recuperar más o menos 20/40 y con un muy buen confort, porque el problema de este paciente en específico es que no toleraba los lentes rígidos gas permeables. Entonces, al pasarlo al lente blando, se conversó con él
y pues digamos que el sacrificio que él iba a hacer era directamente relacionado con la calidad visual en este caso, pero pues digamos que para las actividades que realiza el paciente se siente muy contento con el lente de contacto adaptado. En esta imagen, por ejemplo, en este cono tipo nipple, podemos ver todas las cosas que hablamos con anterioridad, y es, por ejemplo, el factor de forma corneal que se refiere a la esfericidad, la altura sagital, y recordarles pues que este lente tiene pues hasta 6 milímetros de radio en el lente más curvo. Entonces pues tenemos una opción para corregir queratoconos medios a altos, incluso yo lo que siempre les digo, hay que probar, mejor dicho. Vamos adelante. Esta es una de las cosas muy importantes, ¿no? Porque digamos que la gente se pregunta, bueno, ¿y este lente que está sobre la córnea, que pues obviamente está sobre la superficie ocular, sí se pueden llegar a hacer adaptaciones en anillos intraestromales? Pues digamos que en nuestra experiencia, en el caso mío, he adaptado muchos pacientes con este lente que tienen anillos y les ha funcionado perfecto. Aquí hay una cosa que hay que tener muy presente y es la profundidad del anillo. La profundidad del anillo la pueden ustedes evaluar directamente con la lámpara de hendidura, con el paralelepípedo, pueden hacer una medición, digamos, subjetiva y determinar que el anillo o el segmento esté con una buena profundidad para que no vaya a haber una extrusión del anillo, pero también pueden, pues, vuelvo y repito, aprovechar los exámenes diagnósticos y con una tomografía de coherencia óptica hacer la medición tanto de la profundidad anterior como de la profundidad posterior para tranquilidad de ustedes y pues que puedan obviamente hacer la adaptación. Pero realmente nosotros hemos tenido una muy buena, digamos, muy buenos resultados con un lente de contacto custom, en este caso el FlexLens ARC, el resultado visual óptimo y pacientes con segmentos que realmente vienen funcionando muy bien. Recordemos también que muchos de estos pacientes vienen pues con distorsiones corneales todavía pequeñas y que se pueden solucionar incluso en este caso yo sí tengo, por ejemplo, pacientes de espesores de 0,30. Yo también tengo en este caso pacientes con espesores de 0,30. Entonces es bastante importante que ustedes sepan que se puede adaptar con pacientes de anillos, con anillos y segmentos intraestromales. Adelante. Yo creo que adelante también. Esta foto es que la teníamos ahí mejor organizada en la otra presentación. Bueno, también... Estos casos son muy complejos, ¿no? Porque digamos que cuando existen lentes retrocorneales de fijación iridiana, en los casos de los Artisan y bueno, los lentes que normalmente o comercialmente se consiguen, pues hay un tema muy importante o un aspecto que nosotros a veces olvidamos y es el camino óptico de la luz. El camino óptico de la luz debe ser un aspecto fundamental para nosotros que trabajamos en el tema refractivo y básicamente en estos pacientes, por ejemplo, yo he hecho adaptaciones de lentes esclerales y el paciente normalmente le reporta a uno ver una sombra. Los he pasado a lente de contacto blando ARC y me ha funcionado mejor. En estos casos, nos vimos pues, que en el caso de los lentes de apoyo escleral tenemos un reservorio donde también pues, va a haber un cambio en el camino óptico y precisamente nosotros conversado con el doctor Diego acá de estos casos y pues llegamos a la conclusión que probablemente ese camino óptico es el que genera esa sombra en estos pacientes y por ello hemos migrado a las adaptaciones con lentes de contacto blandos de alto espesor y hemos logrado muy buenos resultados en estos pacientes que no se ha podido adaptar lentes esclerales. Recordemos que en muchos casos, en queratoconos incluso, creo que es un caso donde es queratocono. Es un caso queratocono que pues queda uno con las dudas de por qué el lente de fijación iridiana. Evidentemente, pues con el lente de fijación iridiana corrigieron un poco el tema de la metropía, pero creo que este caso, por ejemplo, persiste un cilindro de hasta 9 dioptrías. Exacto. Entonces, más el tema de recuento endotelial, ¿no? Que allí se puede llegar a ver afectado. Vemos también, obviamente, la trabeculotomía que le hicieron al paciente, pues, para evitar el tema de glaucoma. Y, pues, bueno, hay que tener cuidado con estos pacientes. Yo les recomiendo mucho que prueben este lente en este tipo de pacientes para evitar esa sombra que normalmente ellos reportan con los lentes de apoyo escleral. Exactamente. Bueno, vamos a ir pues como muy rápido con el paso a paso porque pues realmente es muy sencillo adaptar estos lentes y ya hemos hablado de todas las consideraciones. Entonces pues vamos a hacer selección de la curva base, después del diámetro, después el espesor y por último el poder. Entonces vamos adelante. Hay en realidad varias maneras de calcular la curva base en este tipo de lentes de contacto. La verdad, nosotros desde el inicio aprendimos esta manera y era por la K media. Entonces es como una manera donde se calcula las dos queratometrías, la más plana, la más curva, se divide en dos y el lente por el que arrancamos, pues entonces en este caso
sería un lente de 7.2. Y de esa manera nos ha ido bastante bien en general. Por ejemplo, yo he pedido lentes empíricamente, incluso sin prueba, un tiempo que no tuvimos caja de prueba disponible porque ya se habían vencido los lentes, y hice solicitudes haciendo este cálculo y me ha ido muy bien. Obviamente la filosofía de adaptación, que era algo que también les pedimos perdón porque se nos va a perder un poco el tema de los factores de forma corneal, sobre todo en córneas irregulares, depende del tipo de alteración y del tipo de elevación que encontremos, si es un nipple, si es un cono oval, si es un corbatín asimétrico, vamos a ir cogiéndonos confianza y a ir conociendo cómo se comporta el lente. Entonces, es un tema pues también de ir aprendiendo con el uso y con la caja de pruebas. Vamos adelante. El tema de la selección del diámetro, pues es sencillo porque es igual al tema de todos los lentes de contacto blandos, y es tomar el diámetro horizontal de iris visible o todo lo que consideramos anteriormente y sumarle de 2 a 3 milímetros. Y para la selección del espesor, pues tener en cuenta que para cilindros queratométricos, no refractivos sino queratométricos, menores a 2 dioptrías, pues siempre se debería empezar con 0.30 milímetros. Y para astigmatismos queratométricos mayores a 2 dioptrías, debemos empezar de una vez con espesores de 0.50. Es importante que no olviden esta parte, porque a veces uno, cuando comienza a hacer las adaptaciones de este tipo de lente, se fija mucho en el astigmatismo refractivo. Y aquí tenemos que tener en cuenta, como yo les comenté anteriormente, el astigmatismo queratométrico, porque de allí es que podemos partir a hacer la adaptación del lente. Es muy importante para la escogencia del espesor. Y es donde vamos a ver los resultados cuando coloquemos el lente, por supuesto. Entonces, el siguiente paso es dejar asentar el lente por más o menos 10 a 15 minutos y después evaluar que la rotación sea, que no haya rotación en la medida de lo posible, y si hay una rotación persistente, pues controlarla. Pero si hay una rotación o una inclinación excesiva, pues tenemos que hacer pruebas que ya vamos a ver más adelante cómo solucionar estos problemas. También debemos evaluar, como en todos los lentes de contacto, el borde y su comportamiento en los 360 grados, hacer mirar al paciente hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados para evaluar en cada posición cómo se está apoyando nuestro lente. Adelante. Después de esto y después de que tenemos, o sea, no antes de haber superado todas las otras etapas y después de dejar asentar muy bien el lente, normalmente incluso hay veces dejamos media hora o una hora con el lente definitivo a los pacientes. De hecho, si hay casos que son complejos y que nos decidimos por este diseño, hacemos pruebas largas donde al paciente viene en la mañana, se le coloca el lente pues, de prueba y el paciente regresa a las horas de la tarde, porque son pacientes que normalmente pueden llegar a fluctuar en poder. Por ejemplo, yo tengo casos que he adaptado este lente en procesos de nistagmus en pacientes que tienen enfermedades, por ejemplo, como la esclerosis múltiple, y allí pues hay un problema acumulativo complejo. Entonces es importante de pronto en estos casos, si ustedes les llega a su consultorio, tratar de hacer pruebas largas para determinar pues un poder lo más acertado posible. Ahora, después de eso, pues como todo, hacemos una sobrerefracción, esfera, cilindro, y hacemos las compensaciones adecuadas. Obviamente tomamos una agudeza visual y un subjetivo, y la agudeza visual con este lente pues debe ser mínimo igual a la que obtienen con la mejor corrección oftálmica. Eso sería el tema de la selección del poder del lente de contacto ARC. Adelante. Bueno, ¿qué claves hemos ido aprendiendo con el uso? Entonces, cuando hay irregularidades altas, entonces pues tenemos que empezar a pensar en la ságita. Entonces, normalmente el diámetro del lente lo conseguimos sumándole 2 dioptrías al diámetro horizontal del iris visible. En estos casos donde consideramos que las ságitas pueden ser mayores, entonces podemos considerar también sumarle 2.5 o 3 milímetros al diámetro horizontal de iris visible. Y eso nos puede ayudar mucho. El cálculo de la curva base, como les dijimos, nosotros lo hacemos por la K promedio. Pero en córneas muy pequeñas, de menores de 11.6, debemos sumarle por cada 0.2 una dioptría a la K media para obtener, digamos que una altura sagital menor. Y en diámetros de iris visible más grandes, de 12, por cada 0.2, pues restarle una dioptría. Está muy bien, adelante.
Entonces es como el tema de empezar a considerar las alturas sagitales relacionadas con la irregularidad que tengamos en nuestros pacientes. ¿Cuáles son las claves para modificar el espesor? Pues cuando hay una cantidad de astigmatismo residual que es excesivo o que se mantiene el astigmatismo queratométrico residual igual, entonces debemos pensar en aumentar el espesor. Cuando la agudeza visual es mejor con las gafas o no logramos una agudeza visual adecuada, debemos aumentar el tema del espesor. O cuando de entrada vemos que las aberraciones cromáticas o las aberraciones de alto orden son elevadas, incluso como les contaba al principio en pacientes que hay veces, yo tengo una paciente que tiene una refracción tal vez de más 1,50 con cilindro de 2, pero aberraciones de alto orden de cerca de 1500. Y es una paciente que refiere mala calidad visual. Entonces, en esta paciente, de una vez debemos empezar con espesores centrales mayores. Adelante. Perdón, una pregunta, Eduard y Diego. Cuando ustedes hacen la adaptación y hacen la adaptación con un 49% y el lente final lo van a pedir 74%, ¿qué consideración toman ustedes con el cambio del material? Sí, tienes toda la razón. Ahí lo que hay que hacer es sumar 0.2. Esa consideración es muy importante. Normalmente, digamos que hay que tener en cuenta, que es una pregunta excelente, Santiago, hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las casas de prueba vienen en EMA. Entonces, como pues lo que estamos buscando es trabajar en este caso con la tecnología pues de material más alta, que tenga una muy buena permeabilidad, pues si lo vamos a pedir en Definitive 74, pues digamos que lo único que habría que hacer es aumentarle 0.2 a la curva. Exactamente. Perfecto. La razón por la cual fabricamos los lentes de la caja de prueba en el material 49% es porque este material tiene una durabilidad mucho más amplia que el 74%. De hecho, en un principio teníamos aprobación por parte de la FDA para que el lente 74% fuera un lente anual y después nos dimos cuenta de que este material después de 6 meses empezaba a perder su forma morfológica. Entonces tuvimos que cambiar un poco el tema del material y de todas formas tenemos muchos clientes que ordenan el lente en 49% y los pacientes están satisfechos, obviamente cuidando muy bien los detalles de la transmisibilidad de oxígeno, ¿no? Claro, hay una cosa muy importante aparte de la transmisibilidad de oxígeno, Santiago, y es el tema del ojo seco, que en muchas ocasiones uno pasa a un paciente que viene utilizando un EMA a un hidrogel de este silicona y el paciente le reporta a uno problemas con el hidrogel. Uno pensaría, no, pero el hidrogel tiene más permeabilidad, tiene, digamos, que parámetros mejorados que el EMA, y allí lo que nosotros podemos entender directamente es que no olviden que el EMA pues tiene mayor cantidad acuosa. Entonces, si hay un problema de lágrima que de pronto en el proceso adaptativo no nos fijamos muy bien, pues ¿qué va a hacer el lente en hidrogel de silicona? Pues coger la lágrima y, llamémoslo así, absorber la parte acuosa de la lágrima mucho más para el lente permanecer bien, y eso va a generar mayor ojo seco. Entonces, por eso tú dices, pero es que hay muchos profesionales que aún siguen manejándose en EMA. Precisamente es por ese tema, por el tema de esa absorción de la capa acuosa de la lágrima que pues genera el hidrógeno de silicona. Entonces hay que tener muy en cuenta esas dos cosas. Por eso al principio fuimos un poquito insistentes con el tema de la valoración objetiva de la superficie ocular, porque de allí parte una muy buena adaptación. De acuerdo. Además, cuando estamos hablando de un lente con el espesor como Exactamente, tal cual. Exactamente. Bueno, después de eso, pues una valoración con el fluorograma, pues tener en cuenta siempre usar fluoresceína de alto peso molecular. El lente de contacto debe tener un acercamiento ligero en la zona más elevada de la córnea. A continuación, pues vamos a evaluar que no tenga burbujas o pliegues en los bordes, y eso digamos que nos diría un fluorograma adecuado. Lo mismo, haciendo que el paciente mire hacia arriba, hacia abajo, en todas las posiciones de mirada, mejor dicho. Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente donde evaluamos pues todas las condiciones que antes les dijimos. Nosotros normalmente tratamos de ser muy juiciosos con el tema del registro de imágenes y todo eso, porque nos permite pues hacer un seguimiento pues, bien adecuado a estos pacientes. Bueno, lo que les decía al principio,
Es el resumen, fácil adaptación. Entonces, un lente centrado con un movimiento mínimo al parpadeo de 0.5 milímetro, un ligero apoyo central, sin burbujas, sin presencia de burbujas siempre, unos bordes sin pliegues, o sea, unos lentes que no se festoneen en los bordes, y pues como regla el lente pues no debe rotarse porque normalmente pues tenemos que en la mayoría de los casos adicionar cilindros y toricidad en la parte frontal del lente, entonces es ideal que el lente no se gire para que la visión sea la más adecuada. Adelante. ¿Cómo manejamos las complicaciones? Pues cuando hay un toque central excesivo, pues podemos ajustar la curva base 0.3 milímetros o también podemos, digamos que aumentar el diámetro. Cuando hay visión inestable, podemos aplanar un poco la curva base. Recordemos que este lente de contacto lo que debe es intentar absorber o enmascarar la irregularidad de nuestra córnea. Entonces, aplanar la curva base pues nos debería ayudar a hacer ese efecto de mejor manera, sin hacerlo, pues, por supuesto, excesivamente. También en esos casos podemos aumentar un poco el espesor. En cuanto a la rotación excesiva, si hay una rotación excesiva, como primera medida podemos ajustar la curva base para hacer un lente pues, más ajustado, como su nombre lo indica, a aumentar el diámetro, que lo que haría es el mismo efecto, ajustar el lente, y como les decía, nunca lo he tenido que hacer, la verdad, incrementar el prisma a 2. Y por último, cuando la agudeza visual pues no es la adecuada, el paso a seguir es, como les mencionamos con anterioridad, aumentar los espesores a 0.50 cuando no lo permite y hemos hecho la prueba pues con 0.30. Adelante. Estas son, digamos que formas de inserción y remoción y de manejo del lente. Digamos que existen también herramientas. A veces pensamos que contamos solo con nuestras manos para poderlo quitar. Entonces, digamos que hay chupas que nos ayudan a insertar el lente, hay chupas que nos ayudan a removerlo. Entonces, es importante tener en cuenta que estas herramientas también están en el mercado. Al paciente que no le gusta esta herramienta, pues lo puede hacer con los dedos como es, digamos, lo convencional. Pero existen las herramientas, es importante tratar de usarlas en los pacientes que de pronto veamos tengan complicaciones para el manejo del lente de contacto. Yo lo que siempre digo es cómo el paciente se sienta más cómodo. Ahí hay que darle todas las facilidades posibles al paciente. Entonces hay pacientes que con la mano se sienten muy bien, otros pacientes que necesitan guantes porque tienen normalmente nervios y no agarran adecuadamente el lente. Sí, digamos que normalmente yo lo manejo mucho, doctor Diego, con este dispositivo o en su efecto con guantes, porque el lente al ser de alto espesor, pues es difícil de retirar el lente porque precisamente, pues digamos que no se dobla de una buena forma y el paciente puede lacerarse, en este caso la conjuntiva vulvar expuesta. Entonces, cuando lo hace con el guante, pues es mucho más sencillo de que el lente pueda salir. Entonces, digamos que también es una opción bastante importante tener en cuenta la utilización de guantes de látex. Lo mismo con el tema de la inserción. Como es un lente pesado, pues con un solo dedo es muy difícil. Entonces, los dos dedos, 3 dedos, o coger una chupa de inserción como la que usamos con los lentes de contacto esclerales. Hay pacientes que se sienten muy bien colocándoselo con esa chupa y al no tener que usar líquido en el interior, pues se facilita bastante. Entonces hay que buscarle la manera al paciente. Adelante. En cuanto al cuidado y el mantenimiento, pues cualquier solución multipropósito que nosotros consideremos adecuada para el manejo de lentes de contacto blandos nos va a ser de utilidad. Obviamente cada uno va a tener sus preferencias y pues hay estudios que nos pueden dar preferencia por una u otra solución, pero todas básicamente nos pueden servir para el mantenimiento de estos lentes. De proteinizante también, como es un lente de uso prolongado, pues el uso de pastillas, nosotros tenemos acá pastillas de proteinizantes, no son de utilidad. Y el cuidado con soluciones de peróxido de hidrógeno, aquí lo íbamos a poner con rojo porque lo vivimos incluso personalmente. El peróxido de hidrógeno penetra en la matriz del lente, como tiene tanto contenido acuoso, es difícil que se neutralice del todo. Entonces, lo único es tener precaución de no usar peróxido de hidrógeno porque alguno puede tener la tentación de desinfectarlo de una manera más profunda y no es buena idea. Adelante. Bueno, yo creo, Santiago, que pues nuevamente, de verdad que nos sentimos muy apenados por hacerlos esperar tanto. Nosotros tenemos acá una adaptación con una paciente, un caso real,
que pues nos gustaría compartir con ustedes, pero creo que por temas de tiempo nos alargaríamos mucho. No sé qué piensas, Santiago. Nos gustaría... Como ustedes quieran, Diego. De todas formas, creo que todavía tenemos un buen número de gente que está conectada. Me imagino que quieren ver el caso y estamos grabando esta sesión. Entonces, para los que de pronto no se pudieron conectar hoy o tuvieron que desconectarse temprano, pueden repasar esta información más adelante. Porque me dice Eduard que hay un par de preguntas. Sí, no, perfecto, Santiago. O sea, como ustedes consideren, la verdad es que es porque nos da pena quitarles más tiempo. De hecho, pues lo que te decía, esta no es la presentación original. Teníamos algunas cosas más, pero pues bueno. ¿O qué les parece si hacemos más adelante otra sesión presentando casos clínicos con el lente? Para que sea pronto algo donde podamos adentrar más. Pues no sé, que lo que consideren de verdad ustedes y las personas, y pues de verdad si no quedamos vetados con esos problemas del principio, con mucho gusto pues estamos acompañando. Para nada. No, para nada. Está muy buena, pero sí creo que tal vez vale la pena hacer la otra sesión como sugería Santiago. Sí, yo también consideraría, yo creo que podemos resolver algunas preguntas que de pronto tengan y quedamos pendientes pues para poder revisar algunos de los casos que realmente son bastante chéveres. Contamos directamente con los exámenes diagnósticos, los Pentacam, para que ustedes puedan aprender un poco más y puedan hacer, digamos, que adaptaciones dinámicas. Tenemos algunos videos. Entonces, si quieren, resolvemos las preguntas que tengan y pues damos por terminada la sesión. Perfecto. Perfecto. Santi, ¿las haces vos o las hago? Si quieres, haz las preguntas, Richie. Ok. Muy bien. Vamos a leer una pregunta del doctor Bermúdez, de El Salvador. Y su pregunta dice, ¿qué consideración tenemos que tener si hacemos la adaptación con 49% o el 74%? Ya que creo que hay que hacer el ajuste. Entonces, ¿qué consideración para seleccionar uno u otro material? Me imagino que es lo que está preguntando el doctor. Sí, ya habíamos resuelto esa inquietud hace minutos. Bueno. Creo que se refería a la curva base. Sí. Ok, y de ahí le dice Fernando Olmos que para calcular, si hay una tabla para calcular los lentes. Una tabla, sí, bueno, digamos que una tabla como tal no, pero hay un nomograma. Entonces el nomograma lo que nos indica es que para córneas que tengan una queratometría más plana de 49, podemos empezar usando el lente de pruebas de 8.3 de curva base central, que es lo que podemos modificar en este lente. Y para queratometrías mayores por encima, queratometrías más planas, por encima de 49, entonces empezaríamos con 7.7. Ese es, digamos, que lo que nos indicaría el nomograma. Y de ahí, pues, empezamos a hacer nuestras pruebas. Lo que nosotros les explicábamos un poco era que así es como nosotros nos enseñaron desde el principio con el tema de K-media y nos ha ido también. Nos ha ido muy bien. Yo les recomiendo que tengan muy presente el tema de la K-media porque el lente funciona muy bien bajo este parámetro principio de adaptación. Exactamente, aunque digamos que una persona que empiece y que empíricamente quiera hacer la adaptación, pues esa es, digamos, que la indicación incluso que da el laboratorio. Muy bien. Pregunta también el doctor Olmos, al cambiar el diámetro o curva base del lente se modifica la ságita. Claro, por supuesto. Cuando aumentamos el diámetro o cerramos la curva base o ajustamos la curva base, siempre vamos a ganar altura sagital. Y si aplanamos, pues al contrario, bajamos la altura sagital. Exactamente. Entonces, en ese orden de ideas, lo que hablábamos un poco al principio, una córnea de 40 tendría una altura sagital más o menos de 3.600, de 3.000, perdón, y una córnea de 45 dioptrías con diámetro de 12 tendría más o menos 3.600 micras. Mientras que en un cambio de diámetro de 1 milímetro, una córnea de 11.2 con respecto a una córnea de 12.2, podríamos obtener casi 1.000 micras de diferencia en las alturas sagitales. Ok, pues por el momento estamos con las preguntas. No sé si hay alguna otra que la puedan hacer ahorita o si no terminamos la sesión para que se puedan ir a descansar un poco.
Vamos a dar un minuto. Pues todo el mundo pide una segunda sesión con los casos, o sea que la tenemos que organizar entonces. No, perfecto. Así es. Sí, no, y pues de antemano nuevamente, qué pena con ustedes por los temas logísticos. Creo que los computadores nos pasaron una mala jugada y sí, como dicen por allí, qué pena con ustedes en serio. ¿Verdad que les agradecemos porque sabemos que es incómodo tantos minutos tener paciencia? De verdad que sí, créannos que nosotros acá estábamos sufriendo mucho también. No, pero lo bueno es que se pudo dar y muy provechosa, la verdad. Lo bueno es que Interesante. tenemos más oportunidades. Muchas gracias a ustedes de todas formas por persistir ahí con la conexión. Yo sé que se estaban agotando ahí casi que las opciones, pero bueno, lo importante fue que no quedamos mal y que pudimos llevar a cabo el webinar. Así que contaremos con ustedes definitivamente para otras oportunidades. Muchas gracias, Eduard, Diego, que pasen una feliz noche, Ricardo, a la gente de Spectrum por haber realizado este webinar y esperamos que sea el primero de muchos. Excelente. Muchísimas Excelente. gracias por la invitación y de verdad que quedamos con un compromiso muy grande de presentar unos casos clínicos que sean pues muy nutritivos para que la gente empiece a adaptar estos lentes de contacto y empiece a ver todas las posibilidades que hay con estos lentes de contacto, que como tú lo conoces, Santiago, desde hace mucho tiempo nosotros manejamos y pues que son muy satisfactorios para muchos de nuestros pacientes. Claro que sí, son una gran alternativa y lo bueno es que están disponibles casi que desde México hasta la Patagonia, entonces mucha gente ya puede tener acceso a esta tecnología, funcionan de verdad muy bien. Nosotros también tenemos muchos casos de éxito adaptados con estos lentes y obviamente optamos por tener siempre el testimonio de ustedes que han sido fieles adaptadores del producto y que les ha ido tan bien. Excelente. Muchas gracias, Santiago y Ricardo, por la invitación. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias, Feliz Ricardo. noche. Se cuidan. Ahí nos conocimos de una manera atropellada, pero muchísimas gracias. Sí, no hay pena. Mucho gusto. Que Nos estén vemos. muy Feliz bien. noche. Que estén bien. Bueno, una Gracias a feliz todos noche por para asistir. todos. Hasta luego.